recientemente hice una visita a Stone Town, una ciudad con mucha historia por ser la capital del estado de Zanzíbar. Cristianos, musulmanes e indios han convivido en estas tierras por ser uno de los principales puntos comerciales del Océano Índico. Desde aquí se han exportado toda clase de especias como el clavo o el cardamomo, la canela o la vainilla. Aún así, Zanzíbar no solo es conocida por sus especies, también es conocida por haber tenido uno de los negocios más lucrativos del siglo XIX, el comercio con esclavos. Pero empecemos por el principio. Durante milenios, la humanidad ha tratado con esclavos, desde la antigua Roma hasta los Estados Confederados de América, pasando por el colonialismo de España y Portugal. Los esclavos siempre han ofrecido una mano de obra barata para el desarrollo de los países más poderosos del mundo. Una jerarquía donde unos mandan y otros obedecen. Unos pueden crear su destino, mientras a otros se los imponen. De todos ellos, el Atlántico fue el mayor puente para muchos esclavos raptados en África y llevados a tierras americanas. No obstante, al otro lado de África, el comercio con esclavos ya se realizaba desde los tiempos babilónicos. Siglos más tarde, los árabes tomaron el control de esta zona y siguieron dicha tradición. Para la época, el comercio con esclavos era uno de los negocios más rentables. Y, claro, lógicamente, no había un coste de producción. Solo se necesitaban a humanos que vivieran en tribus fuera de la civilización. Personas que no tenían ciudadanía ni derecho a decidir. Durante el siglo XVIII y XIX, los esclavos eran parte de la sociedad. Pagar deudas empeñando a otro individuo era prácticamente una tradición. Aquellos que estaban solteros o sin trabajar eran los más vulnerables. Los árabes eran los principales clientes y comerciantes, pero eran justamente los habitantes de otras tribus más desarrolladas los encargados de reclutar nuevos esclavos. A cambio, el pago por el servicio solía ser armas de fuego. La mayoría de ellos venían de tribus del interior de Tanganica, nombre que se daba a la antigua Tanzania. Algunos incluso tenían que recorrer miles de kilómetros para llegar a Zanzíbar, donde serían vendidos al mejor postor. Uno de los testimonios que nos ha llegado hoy día viene de la mano de Roughton, que fue un soldado británico de infantería que acompañó al Dr. Livingstone en una de las expediciones en Tanzania. Para resumirte un poco, te diré que Livingstone fue una celebridad de la época, ya que fue el primer europeo en presenciar las cascadas Victoria. El soldado Roughton, por otro lado, después de desertar de la compañía del doctor, se unió a una caravana de esclavos. Durante este trayecto, relató algunos de los acontecimientos que presenció. Los esclavos estaban acoplados juntos en línea, cogidos con palos por el cuello, con las manos atadas. Las mujeres y los niños estaban simplemente atados. Para dormir, los esclavos estaban puestos en fila, bajo una barra central, cabeza con cabeza. Los ataban con grilletes en grupos de 5 y 10, casi que no se podían mover. Eran alimentados una vez al día con mijo y agua. Eran muy baratos. Un adulto solía costar 2 yardas de tela de algodón. Un niño costaba 1 yarda. Eran tratados como ganado, golpeados en la cara o en la cabeza. Presenciamos muchos asesinatos. En el camino se iban amontonando los cuerpos de aquellos que perecían. Cada día veíamos algún muerto. Llegamos a presenciar no menos de 100 muertos. Los hombres eran asesinados con un garrote o con una daga. A veces incluso los ataban a un árbol y los estrangulaban con una cuerda hasta la muerte. Una criatura, nacida hace poco, fue arrebatada del pecho de su madre y lanzada directamente al monte. Estos actos eran hechos por los sirvientes de los árabes, pero siempre bajo las órdenes de los árabes. ¿Y por qué fue Zanzíbar el lugar escogido para comercializar con tantos esclavos? Pues veréis, Zanzíbar poseía una posición estratégica para el comercio con el resto de países del Índico. Ya los portugueses lo sabían y tomaron el control de la isla durante 200 años. Desde principios del siglo XVI hasta la llegada de los árabes en el siglo XVIII. Entonces, Zanzíbar pasó a manos del reino de Omán. La mano de obra esclava en el reino fue crucial para la plantación de especias en el resto del reinado. El auge de Zanzíbar llegó de la mano del sultán Said, que trasladó la capital de Mascate a Stone Town, principal puerto de la isla. En el siglo XIX, el sultanato de Zanzíbar era conocido internacionalmente por sus especias y esclavos. Era el principal mercado de esclavos de África Oriental, y en este mismo siglo se estima que cada año unos 50.000 esclavos pasaban por los mercados de Zanzíbar. Estos eran llevados sobre todo a otras islas o regiones del Índico, incluyendo Madagascar, pero también viajaban hasta Oriente Medio, hasta el subcontinente Índico o algunos incluso hasta las Américas. A los esclavos que llegaban aquí a Zanzíbar
los metí en este tipo de cámaras tan pequeñas y tan bajitas. Mira, no me puedo ni levantar, tengo que estar así. Y fijaros bien, bueno, que hay unos grilletes, lo habrán puesto en modo de atrecho. Las condiciones de los esclavos dependían en gran parte de su amo. Había algunos que eran bien tratados, otros, sin embargo, podían llegar a sufrir castigos y vejaciones de todo tipo. Cipriano Armani, por ejemplo, era un niño esclavo de Zanzíbar. A la edad de 6 años, intentó escapar. Como castigo, fue sentenciado a llevar consigo un bloque de madera de más de 14 kilos. Solo podía moverse si colocaba el bloque en su cabeza. Durante años tuvo esa vida, hasta que un misionero le rescató de su tortura. El fin de la esclavitud en el Índico vino de mano de los ingleses, curiosamente, los mismos que siglos atrás promocionaron su comercio en Norteamérica y el Caribe. La primera acta abolicionista fue dictada en el año 1807, aunque su práctica no pararía hasta 20 años más tarde. La Royal Navy fue la compañía marítima más importante del Reino Unido. Fue también la encargada de que esta ley fuera respetada a lo largo y ancho de su país. El mismo Dr. Livingstone reportó todas aquellas atrocidades que se acometían en los esclavos africanos. Así fue como la Royal Navy puso rumbo a Zanzíbar para promulgar el movimiento abolicionista. La presión de los británicos hizo tal efecto que el gobierno de Zanzíbar tuvo que legalizar el comercio con esclavos a lo largo de la década de 1870. Con el fin de la esclavitud, muchos de ellos decidieron quedarse y trabajar en las plantaciones. Otros volvieron de nuevo a su hogar y otros tanto montaron pequeños negocios. Pese a todo, no podemos olvidar que la esclavitud fue una tradición que se llevó por siglos en la isla. La historia de la señora Blue nos sirve como ejemplo para comprobar qué tan normalizada estaba la esclavitud en esa época. La historia es como sigue. Un vecino de la señora Blue intentó vender a la señora como esclava. Esta, al darse cuenta, fue a los tribunales para acusar los hechos de su vecino, ya que ella era una mujer libre. El juez le dio la razón, y el vecino tuvo que pagarle una multa por los daños ocasionados. Cuando el juez le preguntó qué iba a hacer con ese dinero, ella contestó: quizás me compre un esclavo. Unos números estimados nos hablan de que se llegaron a comerciar con alrededor de 1000 esclavos anualmente desde el siglo IX, llegando a los 4000 al año durante el siglo XVIII y XIX. Hoy día miramos a nuestro pasado desde un presente mucho más desarrollado y ético. En el pasado se cometieron muchas atrocidades y ojalá que no vuelvan a pasar, pero quizás tuvieron que pasar por algún motivo. Quizás teníamos que hacer un aprendizaje de aquellos hechos para darnos cuenta de lo que realmente está bien y está mal. Aprender del pasado es algo común en nuestro día a día. Aprender de nuestros errores para poder seguir mejorando. Así que después de tantos años de esclavitud en el mundo, quizás hayamos aprendido algo. Quizás hayamos aprendido que todos podemos hacer un mayor esfuerzo para que otros no tengan que vivir como unos esclavos.